Buenas noches, chicos. Ya. Bueno, vamos a tratar de comenzar con el repaso de la segunda parte de cardiología, porque la primera ya lo hicieron con Anderson, mi compañero, ¿verdad? Y ya espero que ya lo hayan entendido. Su examen es mañana, ¿verdad? Ya, está bien. Yo también tengo un examen mañana y justo en un rato voy a tener un repaso. Así que vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda. Y, y bueno, ya el restante, pues ya no lo podremos hacer en esta ocasión. Creo que había un cruce de horarios, quizás para la próxima podemos. Bueno, aunque este es su último examen, ¿no? Bueno, para el próximo repaso podemos coordinar con más tiempo de anticipación. Pero ya, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. No me voy a detener mucho, voy a tratar de avanzar. Y si tienen alguna pregunta, me interrumpen
supongo que su examen es mañana, pues ya tienen la mayoría de conceptos repasados, así que esto sí va a ser como un repaso nada más. Y, y bueno, más que nada para que aclaren sus dudas. Ya, vamos a comenzar con la circulación de la regulación de la presión arterial. Ya me conocen, mi nombre es Paola Cabanillas. Ya, entonces primero vamos a definir qué es la presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier área de la pared arterial, la cual es necesaria para perfundir los tejidos. Palabras importantes: es una fuerza. ¿Sobre qué estructura? Sobre la pared arterial, y sirve para perfundir los tejidos, ¿no? Esos son importantes. Se define como gasto cardíaco por la regulación vascular periférica, como ya lo saben, pero estos a la vez tienen varios componentes que nos van a determinar. En primer lugar, la resistencia vascular periférica básicamente se regula por la ley de Poussiol, en el que nos dice que es directamente proporcional a la longitud del vaso, inversamente proporcional al radio, entre otras variables, ¿no? Vamos a saber también que está influenciada por el sistema simpático, bueno, autónomo en general, por mecanismos del propio endotelio, como el óxido nítrico, la endotelina, entre otros. Y en fin, ¿no? Diferentes sistemas, pero básicamente esta ley. Y el gasto cardíaco está regulado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Acá tienen la leyenda para que no se pierdan. A su vez, el volumen sistólico se regula por la precarga. La precarga es el retorno venoso, es decir, la volemia, que llega a la aurícula derecha. Uh-huh. Y a la vez pasa al ventrículo, y bueno, va a ser el volumen que distiende al ventrículo izquierdo en este caso. También por la contractibilidad, que se regula del vaso. Es como que más lo estiro y más fuerte va a contraer. Entonces, eso. Y la poscarga, que se relaciona con la resistencia al flujo a nivel de la aorta, ¿no? Tensión que deben vencer los ventrículos. ¿Sí? Disculpe, no sé si es internet o algo, pero se suena entrecortado por algunas partes. Por ejemplo, en contractibilidad no se escuchó casi nada. Ya, gracias por avisarme. Ya. He abierto la puerta para que llegue un poco mejor la señal. Igual me avisan si es que se vuelve a cortar ya, porque a veces pasa. Ya, voy a repetir la parte de contractibilidad. La contractibilidad está regulada por la ley de Frank Starling, que nos dice que un mayor estiramiento de la fibra muscular del corazón, hay una mayor fuerza de contracción del mismo. Y la poscarga, que se relaciona a la resistencia del flujo en la aorta, en un vaso sanguíneo, ¿no? Y es la tensión que debe vencer los ventrículos para lograr la eyección. Ya. Vamos a tener que nosotros tenemos una presión arterial sistólica que se relaciona con la contractibilidad y la volemia, y una presión arterial diastólica que se relaciona con el cierre de las válvulas aortopulmonares y la resistencia vascular periférica principalmente, ¿no? Bueno, saben que la presión diastólica se da cuando el ventrículo está vacío, totalmente vacío, y bueno, entonces como está vacío, se va a determinar por la resistencia vascular periférica, ¿no? En cambio, la presión arterial sistólica se da cuando el corazón está lleno y comienza a eyectar. Entonces, se regula por la contractibilidad y la volemia. Y la presión arterial media, que no es más que una fórmula, ¿no? Presión arterial diastólica. Que respecto a su regulación, nosotros vamos a tener que la presión arterial tiene una regulación a corto plazo por el sistema nervioso autónomo, que se da en cuestión de segundos, es la primera en actuar, la más rápida, y así como aparece rápido, también desaparece rápido, y se relaciona con el mecanismo de hipotensión ortostática, ¿no? Cuando se paran de golpe y a veces sienten un mareo, pero ese mareo dura poco, segundos, desaparece rápido. Es porque actúa su sistema de regulación de presión a corto plazo.
A mediano plazo está determinado por el sistema endocrino y dura un poco más, unos minutos, tiene una duración intermedia. A largo plazo, el que predomina es el sistema renal. Puede actuar en horas, días de nosotros tener la presión así alta, ¿no? Y bueno, es un mecanismo que persiste generalmente, incluso se puede cronificar. Y por ejemplo, se relaciona con la hipertensión, ¿no? Es por eso que muchos de los fármacos que tratan la hipertensión están evocados a esta parte del sistema renal. Ya, vamos a ver uno por uno. En primer lugar, la regulación a corto plazo. Esta está compuesta por el reflejo varoreceptor y quimiorreceptor. Acá nosotros vamos a tener que los varoreceptores se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotidio principalmente. Estos son un tipo de mecanorreceptores, es decir, que detectan la distección de las paredes arteriales y trabajan con una presión de 60 a 180. Estos detectan si es que está en 60, está muy baja y necesito subirla, ¿no? Si ya está en 130, 140, 180, necesito bajarlo. Entonces, de esa forma actúan. Y también vamos a tener quimiorreceptores, que más que nada responden, también están en estas ubicaciones, que responden a la disminución de oxígeno, de pH y al aumento de CO2, ¿no? Más las concentraciones químicas de la sangre. Esta es la distensión de la pared y esta es la concentración química. Van a enviar señales hacia el bulbo raquídeo, donde se encuentra el área cardioinhibitoria, que va a inhibir, va a disminuir la presión arterial, y el centro vasomotor, que va a aumentar la presión arterial, no aumentar la contracción. Este va a tener vías eferentes, ¿no? Las vías que llegan acá serían vías aferentes y las que salen serían las eferentes. Tanto a nivel de parasimpático, en primer lugar, porque ya sabemos que el bulbo raquídeo compone el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El parasimpático a través del nervio vago, que actúa principalmente a nivel del corazón, no inerva los vasos. Y el simpático, que está dado por la cadena simpática y por el núcleo ventrolateral rostral del bulbo. Estos vías eferentes van a actuar en los órganos efectores y van a generar la respuesta, ¿no? Acá vamos, se dije la hipotensión ortostática. Nos vamos a receptor señal y lo que va a hacer es que el parasimpático va a ir los receptores beta del corazón. Si inhibe, o sea, inhibe a estos receptores, lo que va a hacer es que haya una menor contracción del corazón y por ende una disminución de la frecuencia cardíaca. Es un inotrópico negativo, ¿no? Porque inhibe al inotrópico positivo. Ya, este parasimpático se ve inhibido. Perdón, acá me confundí. El parasimpático se ve inhibido. Ya, y este parasimpático normalmente debería disminuir la presión arterial. Ya, debería disminuir la presión arterial, ¿no? Relaja. Pero como está inhibido, la frecuencia cardíaca aumenta. El parasimpático de verde se activa y va a actuar sobre los receptores beta del corazón y va a aumentar la contractibilidad. Además, este parasimpático se actúa a nivel de los vasos sanguíneos, entonces va a aumentar el tono arterial por los receptores alfa y con ello va a generar una vasoconstricción que disminuye la presión de los capilares, aumenta la resorpción transcapilar, con lo cual aumenta el volumen y aumenta el tono venoso. Eso se relaciona con la precarga. Recuerden que volumen siempre es precarga. Entonces acá ya tenemos varios factores, ¿no? La contractibilidad, la precarga, la frecuencia cardíaca. A su vez, la precarga va a influenciar al volumen sistólico, al igual que el tono venoso y la contractibilidad. Y tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca van a aumentar el gasto cardíaco, que aunado a que este tono arterial aumenta la resistencia vascular periférica, vamos a tener un aumento de la presión arterial. Y de esta forma es que se compensa a la persona de ese pequeño mareo, no todo en cuestión de segundos. ¿Quedó todo claro?
Sí, más bien, una preguntita, no sé si lo vas a mencionar después, pero una duda que me había quedado era, los receptores beta en el corazón estaban invertidos en el vaso sanguíneo, ¿no? O sea, en uno era para inhibir y el otro era para, o sea, uno era para vasoconstricción y otro era para vasodilatación, pero no me acuerdo cuál era cuál. Ya. En el corazón solo tenemos receptores beta, no hay receptores alfa y se encargan de la contractibilidad cardíaca. Y en los vasos sanguíneos predominan los alfa. Y si no me equivoco, lo que tú te refieres no es con alfa y beta, sino con alfa 1 y 2. Eso no estoy muy segura, pero en los vasos sanguíneos no hay receptores beta hasta donde yo tenía entendido. A ver, voy a ver. Ah, ya, sí. Ya, sí, sí. Tenías razón. También, ya. Lo que sucede es que en el corazón son beta 1. Por eso me estaba confundiendo y creía que no tenía. Y en los vasos sanguíneos tienen un beta 2, que se encarga de vasodilatar. Y a la vez tienen un alfa 1 y un alfa 2, pero predominan los alfa 1 y se encargan de la constricción, ¿no? Vasoconstricción. Y este sí dilata, los beta 2. Pero en este caso no son activados por la parte simpática en esta situación. Son activados los alfa. Ya, listo, muchas gracias. Ya. Ya. Ahora sí, la regulación a mediano plazo está dado por sustancias paracrinas y endocrinas. Las sustancias locales o paracrinas y bueno, y las endocrinas son las circulantes. Acá nosotros vamos a tener que son sintetizadas por el mismo endotelio y principalmente son la endotelina, que es el vasoconstrictor más potente. O sea, sí, hay un montón de sustancias, pero que se aprendan la endotelina es suficiente. Y el óxido nítrico, que es un vasodilatador potente, ¿no? Estos se van a encargar de mediar la resistencia vascular periférica. Y también vamos a tener que los miocitos auriculares, en respuesta al estiramiento, estos principalmente los de la aurícula derecha, van a detectar que hay un estiramiento, ¿no? O sea, hay mayor volumen y van a sintetizar el péptido natriurético auricular, el cual disminuye la renina. Luego vamos a ver qué es la renina, pero la inhibe la secreción de renina. Con ello se inhibe la secreción de aldosterona y vamos a tener que va a haber una menor reabsorción de sodio y de agua, porque la aldosterona se encarga de reabsorber sodio y agua. Si se inhibe, entonces ya no se da este mecanismo, ¿no? Si ya no lo reabsorbo, ¿qué va a ver? Va a ver un aumento de la diuresis, por eso es natriurético, porque elimina el sodio por la orina, diuresis. Y bueno, y natriuresis. Y con ello va a haber una menor precarga, ¿no? Menor gasto cardíaco y menor presión arterial. Este sería lo contrario a lo que vimos, ¿no? En una situación de hipertensión, cómo se disminuye. Ya. Y en el caso de las endocrinas, acá tenemos a la médula suprarrenal con la adrenalina, la cual va a actuar a nivel de las arterias. Esta actúa, mira, a nivel de los receptores beta 2 que estábamos mencionando y va a aumentar la vasoconstricción. Y en el corazón, en los beta 1 se aumenta la contractibilidad. Creo que acá había un error. No debería ser beta 2, porque los beta 2 vasodilatan. Ya, esto no acá. En todo caso, los alfa 1 o los alfa 2
pero los que predominan en las arterias son los 1, alfa 1 también. Los beta 2 también, pero vasodilatan, no vasoconstriñen, salvo que la adrenalina los inhiba, ¿no? Eso es algo que también voy a revisarlo de acá y les aviso ya cuál es el mecanismo exacto en esta parte. Pero ahorita lo vamos a dejar ahí. Ya. El corazón, mediante los beta 1, aumenta la contractibilidad, aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, todo aumenta. Los beta 1 son los inotrópicos, cronotrópicos positivos del corazón. Aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco. En este caso, como se constriñe, aumenta la resistencia vascular periférica y todo ello nos lleva a un aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, de esa forma es que la adrenalina aumenta la presión arterial. Por eso es que se usa, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, cuando no responde, se puede, y si es que estás en un hospital, ¿no? Le puedes inyectar 1 miligramo de adrenalina y te produce todo esto y puede hacer que el corazón vuelva a latir. Luego tenemos por terminaciones nerviosas, principalmente a la serotonina, que va a ser un vasoconstrictor, y a la histamina, que va a ser un vasodilatador. Y se van a encargar de regular la resistencia vascular periférica, ¿no? Similar a la endotelina y al óxido nítrico, nada más que estos son de forma circulante, endocrina. Y finalmente, en la regulación a largo plazo, si es que no hubiera preguntas adicionales, voy a pasar rapidito. No, está bien así, para que continúe. Ya, gracias. Ya, vamos a tener en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es el que se encarga de la regulación a largo plazo. Y acá tenemos que conocer el sistema yuxtaglomerular, que está conformado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, que son estas azules, las células del mesangio, mesangiales, y la mácula glomerular del van a actuar las de azul como varoreceptores que van a detectar la distensión de las arteriola aferente. Esta es la arteriola aferente, o sea, solo se encuentran en esta parte. Esta es la eferente. Detectan la distensión, ya saben, igual que los del seno cartídeo y el callado aórtico. Y los quimiorreceptores van a detectar en este caso la disminución de sodio en el túbulo contorneado distal, que es el último paso antes de eliminar la orina, ¿no? Cuando detectan que hay una mayor distensión de esta arteria o arteriola y hay una disminución del sodio, van a secretar renina. La renina, mediante el angiotensinógeno producido por el hígado, va a secretar angiotensina 1, que por la enzima convertidora de angiotensina, el YECA, principalmente en el endotelio, pulmón, riñón, esta enzima, van a formar a la angiotensina 2. Esta es la que nos importa. La angiotensina 1 no tiene un papel relevante en el organismo más que convertirse en angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2, a través de los receptores AT2, van a producir la aldosterona, que, como les dije, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo colector y aumenta el tono arterial con la vasoconstricción. Aumenta el tono arterial, hay una vasoconstricción, disminuye otra vez la presión intracapilar, hay una mayor reabsorción transcapilar. También me va a aumentar la antidiurética, la hormona antidiurética, con lo cual también aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector. Y todo ello me va a llevar a un aumento de la precarga, ¿no? Aumenta mi volumen acá, venoso, acá reabsorbo más agua, reabsorbo sodio y agua, todo me aumenta el volumen y por ende la precarga. Y también me va a activar el sistema simpático. Y bueno, en el corazón, otra vez mediante los beta 1 aumenta la contractibilidad, hay un aumento del volumen sistólico junto con la precarga. Ya ves, sensibiliza los receptores beta 1, como ya les había mencionado, aumenta la frecuencia cardíaca
Con ello aumenta el gasto cardíaco, la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y todo ello nos lleva a un aumento de la presión arterial, ¿no? Todo este es el mecanismo quizás un poco más complejo. Si se dan cuenta, la angiotensina actúa a todo nivel, tanto en las arterias, en el corazón, en la glándula suprarrenal, a nivel del hipotálamo. Actualmente se ha visto que tiene incluso muchos otros puntos de acción, tiene unos receptores AT1 también, pero lo importante es que se acuerden es que este sistema del riñón está encargado de la regulación a largo plazo y este es sostenido y mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces permanece y puede hacer que permanezca tu presión elevada. Y bueno, en este caso, la remodelación y la hipertrofia, ¿no? Debido a que mantiene una presión elevada por mucho tiempo, puede generarnos que tengamos una hipertrofia miocárdica y bueno, toda la patología de la hipertensión. Ya, todo eso sería por la parte de regulación de la presión arterial. He tratado de explicarlo lo más rápido y conciso posible. No sé si tienen alguna duda. Y bueno, creo que está todo lo que les habían mencionado en su PPT, que había sido una clase corta también, por lo que vi. Así que, no sé. ¿Tienen alguna duda, chicos? No hay dudas, creo. Ya, espero se haya entendido. En la parte de circulaciones especiales, ¿qué les quedó duda de este tema? ¿Qué dudas tienen hasta ahora lo que han revisado? ¿O todavía no ven ese tema? Este profesor ese tema lo hizo rápido, más que todo porque estaba faltando tiempo, pero Ya, ya está bien. Y ahora lo voy a volver a hacer rápido. Solamente estaba revisando porque sí, su PPT estaba también un poco desordenado y no sabía. Trataba de priorizar algunos puntos. Y me voy a centrar principalmente en esos 3 órganos por ahora, por el tiempo y todo. Y ya, lo importante de las circulaciones especiales es entender que si bien toda la regulación anterior que les expliqué es una forma general, hay mecanismos regulatorios para cada órgano en específico, ¿no? El corazón, el cerebro, los músculos, todos tienen sus propios reguladores, tanto metabólicos, nerviosos, miógenos, un montón. Y acá nosotros podemos ver que es rescatable, o sea, lo que a mí me llamaría la atención es el número entre el riñón y esto, ¿no? O sea, el riñón pesa solamente 0.5% de todo el peso corporal, pero recibe el 20% del gasto cardíaco. Recibe un montón. ¿Y por qué si es tan chiquito? Básicamente es porque el riñón filtra toda la sangre, no es su función filtrar toda la sangre, entonces por eso recibe un montón, no es porque en verdad lo necesite. A diferencia del cerebro, que el cerebro sí recibe como o sea, pesa 2% del peso corporal, pero recibe como el 14%, que es más de 7, es como 7 veces su peso, ¿no? Es un montón. Y igual el corazón pesa solamente 0.5 y recibe 5, es 10 veces. Es bastante, es porque estos órganos son vitales, ¿no? O sea, no podemos vivir sin cerebro, no podemos vivir sin corazón. Puedes vivir sin un riñón, por ejemplo. Y bueno, y la piel, que es casi lo mismo, a pesar de que es un órgano bastante grande, es el órgano más grande de todo el cuerpo,
Solamente pesa 3, no pesa mucho, tampoco es delgado, y recibe como 4, ¿no? Ya, ya. Voy a entrar desde mi tablet para explicarles mejor esta parte. Porque no tiene muchas animaciones. Ya. Ya. En primer lugar, el cerebro. Vamos a hablar solamente de esos 3, ¿ya? Acá están. Pero vamos a comenzar con el cerebro. Ya. En el caso del cerebro, a nivel anatómico, sabemos que está conformado por bueno, tiene 2 sistemas. Uno carotidio. Acá vamos a ver que la bifurcación, la carótida externa. Ya. La carótida externa. Esta es la carótida externa. Y esta es la carótida interna, ¿no? Entonces ya, mediante las 2 carótidas internas y las arterias vertebrales, esta es la arteria vertebral, van a formar, bueno, la arteria vertebral, la arteria basilar, las 2 arterias vertebrales se van a unir para formar la arteria basilar, que a su vez va a formar el conocido polígono de Willis, ¿no? Y de este polígono de Willis van a nacer la arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, que se encargan de toda la irrigación del cerebro. Y las carótidas internas se van a encargar bueno, es la fuente para este círculo, ¿no? Para todo este círculo también van a contribuir al polígono de Willis. Ya. Y a su vez, dentro del cerebro nosotros vamos a tener arterias distributivas, así se conocen, distributivas, que discurren sobre toda la superficie del cerebro y forman anastomosis entre ellas y se encargan de llegar como a las zonas de la corteza más profundas, ¿no? Y ya. Y bueno, y todo esto puede ser sujeto de todas estas arterias, tanto las más chiquititas como las vertebrales, las basilares, pueden ser tapadas y producir una ACV. Lo importante en la regulación del flujo a nivel del cerebro es principalmente esto. Por eso acá lo he resaltado, el aumento de la presión de CO2, ya que con la actividad nerviosa que nosotros hacemos al estudiar, nosotros vamos a fosforilación. Y este ATP se va a acompañar a la liberación de una sustancia conocida como adenosina. Acuérdense de esta porque también lo vamos a ver en el corazón. La adenosina. Esta adenosina va a tener la función de vasodilatar. Con esta, y de esta forma aumenta el flujo cerebral, ¿no? El flujo cerebral. Ya. Ya. ¿Y por qué les decía que es lo más importante el aumento del PCO2? Bueno, en primer lugar sabemos que con la liberación de ATP también se libera CO2, ¿no? Y también de esa forma estimula. Entonces, vamos a tener un contexto. Este es el cerebro y dentro del cerebro hay células, las neuronas. Ahora acá lo voy a dibujar. Esta, por ejemplo, es una neurona. Ya. Y esto es un vaso sanguíneo. Ya. La actividad que haga dentro de la neurona y las cosas que salgan
van a tener que atravesar la barrera hematoencefálica para poder llegar a la sangre, ¿no? Y ya, entonces nosotros tenemos que, al momento de, por ejemplo, hacer esta actividad, lo que va a producir es que dentro de la neurona va a haber una acidosis. Entonces acá dentro va a haber disminución del pH, más aumento del CO2, ¿no? Porque una vez que tú consumes oxígeno, elimina CO2. Entonces más aumento del CO2. Con eso, acá de estos, el que más se difunde fácilmente a través de la barrera hematoencefálica es el CO2. Entonces, este CO2 va a pasar rápidamente a las arterias y con ello va a generar una gran vasodilatación. Aumenta bastante el flujo. Ya. Y se ha visto entonces, las personas que lo investigaron estaban pero ¿qué es lo que regula principalmente al flujo sanguíneo en el cerebro, no? ¿El pH o el CO2? Entonces se vio en un contexto en el que el pH en la sangre esté baja, por ejemplo, en una acidosis metabólica, ¿no? Cuando la persona está vomitando, tiene diarrea, y entra en una acidosis metabólica. Lo que sucede es que hidrógeno que se produce no va a atravesar esta barrera hematoencefálica, o sea, no pasa de acá para allá, o pasa muy poquito. Entonces se ha visto que hay muy poco efecto. Entonces, lo que se atribuye principalmente es a la presión de CO2. Incluso también se vieron modelos en los que, ¿qué tal si disminuye el oxígeno, no? El oxígeno que necesita jalar el cerebro para producir el ATP y realizar sus funciones. En el caso de, por ejemplo, una hipotensión, un shock, lo que sea, contribuyen a la vasodilatación, es decir, sí se vasodilata, pero como uno, ¿no? Por ejemplo, una vasodilatación menos. A diferencia de que si nosotros aumentamos el PCO2 a nivel arterial, ¿no? Imaginemos que la persona está hiperventilando y se aumenta el PCO2 a nivel arterial, vamos a tener una gran vasodilatación en el cerebro. Y que, o sea, responde más al PCO2 que habían resaltado en su PPT era la del aumento de la presión intracraneal. Bueno, nosotros tenemos que ay, me quedo sin espacio. Ya que el cerebro es un compartimiento totalmente cerrado, ya que está compuesto por la parénquima cerebral más la sangre, los vasos sanguíneos y el cráneo, ¿no? Entonces todo esto es cerrado, tiene una presión estática y cualquiera de estos que aumente, por ejemplo, si hay un derrame cerebral, un vaso se rompe y se llena, perdón, acá era el líquido cefalorraquídeo. Ya, si es que un vaso se rompe, aumenta lo que va a pasar es que va a comprimir a esto, al parénquima y a los ventrículos, ¿no? Porque no hay forma de que el cráneo se expanda, es un hueso duro. Ya, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un aumento de la presión intracraneal, que debería ser entre 10 y 15 milímetros de mercurio? Lo que va a suceder es que se va a comprimir a los vasos, a todas las arterias distributivas que les expliqué en el cerebrito de arriba, se van a comprimir y ello me va a generar una disminución del flujo sanguíneo. Lo relevante de esta presión intracraneal es que se ha visto que tiene relación con la circulación periférica, con la circulación total del organismo, ¿no? O sea, la presión arterial de todo tu cuerpo, por lo que se conoce como el reflejo de Cushing. O sea, cuando nosotros tenemos un aumento de la presión intracraneal, es esperable ver un aumento de la presión a nivel del organismo. Tu presión sistólica y diastólica se eleva. Porque como estos vasos se comprimen y hay menor flujo, el cerebro intenta traer más flujo y para ello
le pide a todo tu cuerpo que bombee más sangre, ¿no? No se da cuenta que es porque se están comprimiendo sus arterias, no es porque no llegue flujo. Entonces aumenta toda la presión a nivel general. Ya. Ya. Eso por la parte del cerebro. Rápidamente vamos a la parte del corazón. El corazón forma parte de la circulación coronaria, en este caso se llama así, circulación coronaria, porque está irrigado por las dos coronarias, ¿no? Tanto la coronaria derecha, que es la de acá, arteria coronaria derecha, como por la coronaria izquierda. La coronaria izquierda nos da una rama que es la arteria circunfleja, que se va a ir para atrás, y la descendente anterior, ¿no? Descendente anterior. Y la coronaria derecha nos va a dar a la marginal derecha, entre otras ramas. Pero estas son las más importantes. La más propensa de los infartos, la descendente anterior. Y cuando se ocluye, por ejemplo, a nivel de los troncos, pues es masivo, ¿no? Infarto masivo se le conoce. Ya. ¿Cómo se da la regulación a nivel del corazón? Lo que sucede es que les hablaba bastante de los receptores beta 1, ¿no? Entonces nosotros podríamos creer que los que principalmente regulan la circulación coronaria es el sistema simpático. Sin embargo, no ocurre así. Aunque está bien inervado, lo que predomina en este caso son los metabólicos, principalmente la adenosina, ¿no? Por eso lo he puesto aquí. Esto es metabólico. Metabólico es producto del metabolismo celular y todo lo demás. Y eso se ve porque de la sangre que le llega al corazón por estas arterias, el corazón extrae más o menos el 70 a 80% de todo el oxígeno. Es decir, a las venas retorna muy poquito, ¿no? Se queda casi con todo el oxígeno, a diferencia de otros órganos que extraen 40, 30, generalmente entre 50 y 60. Este extrae casi todo. Y cuando nosotros, esto en reposo, o sea, mientras tú estás ahorita sentado, durmiendo, extrae esta cantidad. Imagínate cuando requiere más, cuando es actividad física, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo sometemos a un estrés, ya casi no puede jalar más, ¿no? Porque ¿qué le queda si es que ya jala del 70 al 80%? ¿Cuánto más va a jalar? Hasta 90 llegará, ¿no? El 100% tampoco no puede, siempre hay una parte que tiene que devolver, o siempre hay una parte que no termina de pasar. Entonces no hay forma de que jale más oxígeno, como sí podría suceder en otros órganos. Entonces lo único que necesita es aumentar el flujo, ¿no? Por eso acá está aumentar el flujo, esa es su forma de regularse. Y bueno, para aumentar el flujo requiere que las arterias se dilaten, la vasodilatación. Y la vasodilatación, principalmente el principal metabolito que estimula la vasodilatación es la adenosina, por eso es su principal regulador en la circulación coronaria. Y ya, y bueno, va a aumentar la actividad metabólica del corazón, el flujo coronario y todo ello. Y por último, en la piel, vi que no era algo que les habían explicado, pero hay que explicarlo acá. Nosotros vamos a tener una piel apical, que es la única que detallan en su PPT, la única que voy a detallar yo también, y la piel no apical. La piel apical es la que se encuentra en zonas acras. ¿A qué nos referimos con zonas acras? Son zonas distales, ¿no? Como la nariz, los labios, las orejas, están como aisladas, las manos, principalmente en los dedos, ¿no? Y también los pies, principalmente en los dedos. La característica de esta piel apical es que vamos a tener anastomosis arteriovenosas. Acá lo pueden ver,
Estas son las anastomosis arteriovenosas que nosotros tenemos, conocidos como cuerpo glómico también. Y se refiere básicamente a que estas arteriolas o capilares ingresan a este cuerpo glómico y se contrae y vuelve a salir con una vena, ¿no? Se continúa así este es como, va al sistema venoso, es como un capilar venoso. Se continúa de esa forma. Esa es la anastomosis arteriovenosa. ¿Y para qué nos sirve? Es porque estos van a determinar la regulación del flujo sanguíneo en la piel por la temperatura, ¿no? Porque ¿cómo se regula el flujo sanguíneo en la piel? Vimos que acá es por el CO2 en el cerebro, en el corazón por la adenosina y en la piel se da principalmente por la regulación de la temperatura a nivel del hipotálamo. Entonces, no actúa mucho el sistema nervioso. Más que nada es esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento de la temperatura, lo que van a intentar estos cuerpos glómicos es de no perder, ¿no? No perder el calor, en el calor la sangre. Entonces se van a constreñir, vasoconstricción, y al constreñirse y quedarse ahí no, perdón, claro, si aumenta la temperatura busco perderla, ¿no? Con razón no me cuadra, ya, busco perder la temperatura. Entonces se vasodilatan y podemos tener los enrojecimientos, ¿no? En la piel que se pueden ver. Y cuando disminuye la temperatura, por el contrario, estos se van a constreñir para no perder. Y así. Y eso básicamente. Ya. Ya, chicos. Eso sería todo. Lo único, corregir esta parte, ¿no? Que me había dado cuenta recién, perdonen. Acá, lo que sucede es que sí actúa la adrenalina sobre los vetados y lo que produce no es vasoconstricción, sino es una vasodilatación. Y con ello, bueno, no me influiría perdón, en la resistencia vascular periférica, sino que me va a influir en la precarga, porque me aumenta el volumen. Y bueno, de todas formas, va a generar aumento de la presión. Sí. Ya. Bueno, chicos, eso sería todo. Si es que no tienen ninguna otra pregunta. Muchas gracias por su atención. Y que les vaya muy bien en su examen, chicos.